Gracias, presidente, y gracias nuevamente, consejera, por la comparecencia en esta Cámara. Desde luego que a nuestro grupo nos resulta sorprendente que quienes rechazaron precisamente el proyecto de presupuestos en esta Cámara sean aquellos quienes pidan explicaciones por la prórroga presupuestaria, consecuencia inevitable cuando las cuentas son rechazadas. Por tanto, bueno, lo decía ya la consejera en su primera intervención, Asturias sufre una doble prórroga presupuestaria gracias al PP, y hay que decirlo así, gracias al rechazo al presupuesto en Asturias y gracias al Gobierno de España del PP, que ni tan siquiera presentaron presupuesto. De esta forma, es el PP quien está reteniendo esos 116 millones de Asturias de forma injusta, de forma arbitraria. Por tanto, es el PP quien tendría que explicar en esta Cámara o allí donde corresponda por qué niegan esos 116 millones de los asturianos, cuando saben que esto supone negar más recursos que corresponden al ámbito, en todo caso, de las comunidades autónomas. Esto tiene consecuencias y tiene consecuencias muy importantes. La consejera ya lo citó, muchas de esas consecuencias de esta doble prórroga presupuestaria. En el conjunto del presupuesto rechazado, ya se ha dicho también, supone 272 millones menos de recursos y esa es la realidad. Por tanto, se tendrá que minimizar los efectos de la prórroga a través de los créditos extraordinarios. Me parece que a alguno de los grupos les satisface más. Y miren, el portavoz del PP suele tener una amnesia también muy selectiva cuando habla de su propio partido, cuando habla del Gobierno de España, cuando habla de Mariano Rajoy, cuando habla de Mercedes Fernández, porque son ustedes los responsables de los recortes del Estado de Bienestar desde aquí y desde el Gobierno de España, no se nos olvide. Solo en materia de dependencia también sabemos y se ha dicho que desde el año 2012 ustedes recortaron 52 millones de euros que correspondían a los asturianos. ¿Y qué decir tiene del sistema público de pensiones? Pero mire, si quiere, podemos ir a una noticia del día de hoy, que yo creo que claramente define la diferencia del PP con los gobiernos socialistas, como tenemos la suerte de tener en esta comunidad. Y dice así: el Estado solo abona un 3% del coste total de los servicios sociales municipales. El Principado es el segundo gobierno regional de todo el país que más aporta a los ayuntamientos. Esto según los expertos, no lo digo yo, señorías. Por tanto, no se rasguen tanto las vestiduras con las políticas sociales, que es evidente que no son su fuerte, porque ustedes se ceban siempre con los más vulnerables, en general con los servicios sociales. Por mucho que el portavoz del PP eleve la voz, no podrá tapar nunca esta realidad. Y la realidad es que Asturias tendrá mayor dificultades para gestionar las consecuencias de esta doble prórroga presupuestaria. Menos recursos, mayor dificultad, sin duda. Por tanto, es entendible que se marquen prioridades, como nos ha mostrado la consejera, en cuanto a gestionar los recursos y minimizar los efectos a través de los créditos extraordinarios. No queda otra, sabiendo, también se ha dicho que en lo que concierne a la Consejería de Derechos y de Servicios Sociales suponen una merma de 35 millones menos, ¿no? Por tanto, que cada uno asuma su responsabilidad. Señorías, desde nuestro grupo, nada más.